Contra viento y marea. ¿Por qué le puse ese título? Porque considero que el tema de que el justo tiene que vivir por la fe o el justo se mueve en el ambiente de la fe o en el medio ambiente en donde Dios ha creado para relacionarse con él, que es a través de oír su palabra, es a través de estar en contacto con él. Llega un momento, y esto no lo digo por nadie que no sea yo, llega un momento en que las actividades religiosas, las actividades que nosotros hacemos por Dios, en un momento las hacemos porque Dios nos habló, porque Dios... Llega un momento que pasamos sin darnos cuenta a la actividad sin el recurso esencial para esa actividad, que es la presencia de Dios, que es su palabra, que es su contacto. Entonces podemos enseñar, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas y hemos perdido ese contacto con la fuente. Funcionamos, claro que sí, y Dios es fiel a lo que podamos llegar a predicar, Dios es fiel a lo que podamos decir y hacer que su palabra se cumpla, pero esto va a ser una realidad en toda nuestra vida. Nosotros, como justos, vamos a vivir la vida de Dios por la palabra revelada a nuestras vidas, por la fe, que es la palabra de Dios revelada. Entonces, contra viento y marea, es lo que yo entiendo es que va a venir un momento en donde la apostasía va a ser su aterrizaje. Y estoy tomando estos dos versículos, exhortando a los que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a quién? A los santos. Entonces, ¿quién es el que tiene que contender por la fe? Los santos, la iglesia. Nosotros, los justos, a los que se nos ha dado la fe. Y el Espíritu dice claramente, ¿cómo lo dice? Claramente, que en los postreros tiempos. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Algunos, si entendemos que la fe es dada a los creyentes, algunos, esos algunos no son no creyentes, son creyentes, es la iglesia, apostatarán de la fe, van a caer de la fe, eh, van a olvidarse de la palabra de Dios como palabra revelada, van a dejar de escuchar al Señor de alguna manera. Y como dice Tesalonicenses, lo agregué anoche, este versículo, no sé si va a aparecer ahora. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. Entonces, todos los que estamos esperando a Jesús, no va a venir sin que antes aparezca ¿qué cosa? La apostasía. Y entonces, ¿nosotros qué tipo de involucramiento vamos a tener ahí? Muchísimo. Porque si somos los que enseñamos, somos los que compartimos, somos los que tenemos esta fe, esa fe va a ser la que va a venir a ser atacada. Y se manifieste, dice, o sea que el Señor no va a venir hasta que pasen dos cosas. Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición, el apóstata, o sea, el anticristo, hasta que se siente y aparezca él, después va a venir el Señor. Entonces, ese tiempo, no sé si lo vamos a vivir nosotros, pero sería bueno que nosotros mantengamos este tema siempre en discusión para que futuras generaciones, para que personas que nos están escuchando y quizás más chicos que nosotros vayan a pasar ese tiempo, tengan en cuenta de que este tiempo va a pasar y van a ocurrir cosas. Este hombre, este apóstata, el anticristo, va a hacer milagros y va a engañar a muchos. ¿A quiénes va a engañar? A los que ya tienen algo de la fe, porque los otros ya están engañados. Entonces, para mí es esencial este tema, que el justo por la fe vivirá. El justo es la persona que creyó en la palabra de Dios, esa creencia en lo que Dios dijo le es contado por justicia, o sea que Dios le imputa la justicia de Cristo a esa persona que le creyó y ahora es justo a los ojos de Dios. Ese es el justo. Por la fe permite, activa
Es la cuchara que nos lleva la comida a la boca. Es el instrumento, la fe, la creencia en lo que Dios dice, es el instrumento para que el regalo de Dios, la gracia de Dios, ocurra en nuestras vidas y esa gracia, por esa gracia nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Entonces, ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, es una nueva criatura y su medio ambiente tiene que ser el espiritual, el de la fe. Por eso Dios dice, el justo, por la fe, por la palabra que yo le revele y él crea, vivió, va a vivir y va a seguir viviendo. Yo le voy a dar mi palabra, le voy a revelar cosas y voy a esperar que él me siga creyendo en cada paso de su vida, en cada momento de su vida y vivirá. Es estar lleno, ¿te acuerdan? La panza llena. La vida de Dios fluye desde el corazón, habitado por el Espíritu Santo, que nos enseña todo lo que es de Cristo. Y eso que es de Cristo, o sea, la vida, Jesucristo es la vida, va a fluir desde el interior nuestro. Ni siquiera tenemos que levantar los ojos al cielo para que venga esa vida, está dentro nuestro. Se tiene que manifestar en nosotros, va a fluir, va a apagar la sed que podamos tener de las cosas de la vida y nos va a nutrir en el hombre interior. Aunque el exterior se va desgastando, el interior se va renovando. ¿Por qué? Por esta palabra de Dios que nosotros vamos recibiendo y aceptando en nuestro caminar. Entonces, Habacuc dice, justo por la fe vivirá. Y hay tres aplicaciones de esta verdad, de esta frase. Dos de Pablo y una el escritor de Hebreos. Algunos van a decir que tres aplicaciones de Pablo, pero no, sabemos que Hebreos no tenemos la seguridad de que Pablo haya escrito Hebreos. Entonces, vimos Romanos. ¿Cuál era la aplicación en Romanos? El justo, por la fe, vivirá. El principio de la fe como siendo el principio de justificación. Porque dentro del Evangelio, el Evangelio está relatado en Romanos 1, del 1 al 4, dentro del Evangelio, dentro de la buena noticia de que Cristo, el Cristo que se había prometido en las Escrituras, ahora Dios lo había traído, Dios lo había presentado en sociedad. Ese Cristo, ahora llamado Jesús, murió por nuestros pecados, pero está vivo. En esa noticia revelada, cuando la creemos, es por fe que hay que creerla. Y una vez que estamos en esa fe, nos tenemos que meter en este círculo virtuoso, en donde que por fe creí, bueno, por fe tengo que vivir. Por fe empecé esta vida y por fe la tengo que continuar. O sea, la tengo que continuar por la palabra de Dios que viene a mi vida. No hay otra forma de que la vida del creyente se pueda vivir. Y hoy vamos a ver la segunda aplicación. La segunda aplicación está en la carta a los Gálatas. Ustedes se van a dar cuenta que este es un bosquejo de la carta a los Gálatas. Y acá, nosotros estamos en Gálatas 3:11. Ahí es donde aparece esta definición del justo por la fe vivirá. Entonces, dentro de la epístola a los Gálatas, la tenemos acá. ¿Sí? O sea, para ubicarnos. Fíjense que hay tres cuerpos básicos en la carta. Hace una solicitud y hay una corrección doctrinal de Pablo. Hay una solicitud, o sea, proclama algo y después corrige. Es una carta de corrección doctrinal. Dentro de esta corrección doctrinal, lo que encontramos es justificación. Otra vez, el justo por la fe vivirá. O sea, el tema es igual, Gálatas es igual que Romanos. Es un poco más directa, es menos formal. Acuérdense, Roma y Romanos eran una ciudad muy legal. Acuérdense que todo lo que tenemos nosotros del sistema legal, abogados, jueces, todo eso viene en su mayoría de Roma. Entonces Pablo les habla a esa comunidad de Roma en términos legales, jueces, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y todo lo legal
En cambio, en Gálatas sí habla del mismo tema, justificación, pero acá lo tiene que traer con otra mirada, porque acá no hay un tema legal como en Roma, sino lo que hay es un tema de judaizantes que están viniendo a hablarle a los Gálatas de que la salvación es por Jesús más la ley, más hacer las obras de la ley. Entonces, Pablo tiene que hablar fuertemente. En este contexto, nosotros vamos a ver que estamos, ¿dónde estamos? Este es más o menos un mapita de dónde está el versículo bíblico que nosotros vamos a ver hoy. Ya sé que esto es demasiado técnico, pero lo tenemos que hacer para ver un texto en su contexto y no tener un pretexto para decir cualquier cosa. Entonces, nuestro texto de hoy, el texto del justo por la fe vivirá, está en un contexto. ¿Qué contexto? En donde Pablo habla acerca de una corrección doctrinal. Dentro de esa corrección doctrinal ilustra con la simiente, la semilla, la descendencia de Abraham. En esa ilustración acerca de la simiente de Abraham, habla acerca de la maldición de la ley. Fíjense qué palabra fuerte. Maldición de la ley. Dentro de ese argumento de Pablo es donde tenemos el versículo que el justo por la fe vivirá. Entonces, hay una promesa, hay una maldición, pero gracias a Dios hay un rescate de esa maldición. Hay una promesa, hay una maldición y hay una redención. Redención es rescate. Ese es el contexto del justo por la fe vivirá. Y yo voy a decir algo que no hacemos muy seguido, pero no porque no lo hagamos muy seguido, está bueno. Voy a leer Gálatas 3. Si alguno tiene una Biblia y cerca y lo quiere seguir con su mirada, siempre es bueno leer Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, lo voy a leer todo el capítulo. Así que alguien si quiere cerrar los ojos para orar y echarse una siesta, este es el momento. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 está antes de Gálatas capítulo 4, por si alguno no lo encuentra, está fácil, y después del 2. ¿Estamos? Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa pregunta es esencial. Ustedes que me están escuchando ahora, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír por fe? No hay mucha opción. 3. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Otra pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense, las preguntas de Pablo son al hueso. Y acá viene el ejemplo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, levanten la mano todos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea que el Evangelio le fue dado a Abraham, la buena nueva, diciendo, en ti serán benditas algunas naciones. No, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición. Lo voy a leer otra vez porque yo no entiendo todavía en hoy día que hay gente que todavía quiere hacer las obras de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, Israel en sí está bajo maldición porque tenía la ley. Interesante. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bien, teníamos la promesa, la ley, la maldición y el rescate. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino que de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo cancela para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que, me encantan los hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa a Abraham. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, ¿es contraria a las promesas de Dios? Se hace la pregunta Pablo, para poder responderse. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo un tutor, ya no estamos bajo ayo, pues todos los hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. Y todos vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Uf, créame, cada vez que lo leo, me revienta más la cabeza de ver lo precioso que es el plan de Dios y poder verlo en Gálatas. Primero lo llama insensatos. ¿Por qué insensatos? Porque los Gálatas usaron sus propios poderes de percepción, o sea, los poderes naturales, los almáticos. Se privaron de la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces vinieron los judaizantes con una enseñanza distinta y dicen, no, pero está bien, Pablo les enseñó acerca de Jesús, pero nosotros les venimos a hablar de que ustedes se tienen que bautizar, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado,
tienen que guardar la ley. Y entonces, en vez de utilizar el Espíritu Santo, utilizar el Espíritu de Dios para ver si eso que le estaban diciendo era correcto, se convirtieron en insensatos. ¿Por qué? Porque utilizaron su armamento natural, su armamento para ver y le prestaron atención a esas enseñanzas. Entonces, Pablo los llama insensatos por haber solo escuchado y haber analizado en lo natural esas ideas. Dos veces aparece la frase oír con fe. O sea, que se puede oír sin fe entonces. Pablo no quiere discutir argumento por argumento. No quiere decir, bueno, ustedes tienen este argumento, yo les... No. Oír con fe. ¿Cómo será oír con fe? Porque ahora todos estamos oyendo. Todos me están oyendo a mí. Pero ¿cuántos de ustedes están oyendo con fe? ¿Mm? Pablo les dice, creo que es a los de Berea, ¿no? O a los tesalonicenses. Porque estoy contento de ustedes porque recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces puede ser que un burro te esté hablando. Sin embargo, si estás oyendo con fe, probablemente esa palabra que sale del burro y la tomas como palabra de Dios, vas a encontrar vida en esas palabras. Pero se puede oír sin fe. Se puede oír carnalmente, naturalmente. Y así fue una buena enseñanza, fue una buena predicación, fue una buena charla. Y ahí queda. Pero el que oye con fe es que está expectante a que lo que está escuchando puede ser palabra de Dios. Necios. La palabra necios es anoetos, sin mente. Significa carencia de entendimiento. No le pusieron nada de esfuerzo a tratar de entender lo que estaba pasando con los judaizantes, que les estaban robando la libertad en Cristo Jesús. Necios, sin mente, no, ni siquiera lo pensaron. Por eso Pablo de alguna manera dice, ¿de qué están ustedes? ¿Embrujados? Parece que están embrujados con la manera en que les han hablado y lo han creído. Después habla en Gálatas de la ley versus Cristo. Y es muy... Ayer escuchaba, si después tenemos tiempo con los que se queden al final, capaz que lo podemos ver. Estoy seguro que lo sacaron de contexto. Otra vez lo repito, estoy seguro que lo sacaron de contexto. Pero hay un videíto dando vuelta de Jesús Adrián Romero hablando de que la salvación es por obras. Y cuando te dan un videíto así cortito de segundos, es probablemente que lo hayan sacado de una predicación más grande y capaz que quería decir otra cosa. Yo no escuché todo. Pero ese pedacito cortado así, él dice, y está claro, que la salvación es por fe, por obras, perdón. Porque Santiago dice que sin obras la fe está muerta. Listo. Si es que lo dijo, estamos al horno con papas. Si es que lo cortaron para hacérselo decir, ya estamos al horno con papa otra vez, porque mucha gente lo va a escuchar. Y yo veía los comentarios y todos agradecidos con que por fin alguien se da cuenta que sí es por obras. Y ahora vamos a ver lo de las obras. Pero fíjense, bajo la ley, ¿qué es? Estar en maldición. Lo dice en Gálatas. Estar bajo la ley es estar bajo maldición. La ley, la fe no obra en la ley. ¿Por qué? La ley que requiere obediencia ciega a cada una de las estipulaciones de la ley. En donde fallaste en una, fallaste en todas. No alcanza con cumplir el 99% de la ley. No alcanza. Por eso es una maldición. El Dios Santo dio esa ley, sí, pero para mostrar qué tan imposible es para nosotros cumplir sus estándares.
La ley está dada para matarnos, para mostrarnos nuestra incapacidad. Entonces, la fe no obra en la ley. No hay fe en la ley. Depende absolutamente de la persona que lo cumpla. Nadie se va a justificar guardando la ley. Nadie. La ley fue hasta que la simiente prometida a Abraham. Y ahí es muy claro cuál es la simiente. ¿El pueblo? No, Cristo. Entonces la ley es hasta Cristo. Cristo nos rescató de esa maldición de que tener que cumplir la ley. Es muy claro. Hacer obras de la ley, si estar bajo la ley es maldición, hacer las obras de la ley es lo mismo, es estar en maldición. El que haga estas cosas, o sea, ¿qué cosas? Las obras de la ley, va a tener que vivir por ellas, va a estar esclavizado a ellas, pero no va a tener la vida de Dios. Va a tener existencia y va a tener esclavitud. Los judaizantes argumentaban que la ley y la fe podían ser combinadas para la salvación. El hombre responde a la gracia por medio de la fe. La salvación es por gracia. El medio para obtener esa gracia que es la salvación es creerle a Dios por lo que Dios dice. Entonces, el hombre se salva por gracia, no por cumplir nada que tenga que cumplir. Entonces, rapidito, los 6 argumentos que con los que Pablo defiende el justo por la fe vivirá están en Gálatas 3 y 4. En los 2 capítulos da 6 argumentos. El primer argumento es personal. ¿Sí? Recuerden, hermanos, su experiencia personal con Cristo y la salvación. Dejen de escuchar esas cosas. De que ahora por la ley y que haciendo esto y haciendo lo otro y haciendo aquello, vas a aumentar tu salvación, vas a asegurar tu salvación o vas a mejorar tu salvación. No, recuérdense ese momento en que aceptaron a Cristo Jesús. Yo lo tengo patente. A mí me sacaron 3 elefantes de encima mío. La libertad que sentí en ese momento de sentirme aceptado por Dios. Es cuando volvés a ese momento, es fantástico, porque ese momento va en contra de todas las enseñanzas erróneas que puedan venir después. Ese es el momento. Y Pablo aplica ese momento. Después tiene un argumento bíblico, cita 6, no 1, no 2, no 3, 6 pasajes del Antiguo Testamento para probar su punto. O sea que la salvación por fe es algo que está en el Antiguo Testamento también. Siempre fue el plan de Dios. La ley fue un momento, pero el plan de Dios que siempre la salvación iba a ser por fe, no por obras. Y 6 pasajes, dentro de los cuales está el que nosotros estamos estudiando. El justo por la fe vivirá. No está en el Nuevo Testamento, está en Habacuc, Antiguo Testamento. Y ahora lo está aplicando. Después da un argumento lógico, razona con los lectores sobre qué es un pacto y cómo funciona un pacto. Sí, alguien hace un contrato con alguien, bueno, una vez que está hecho el contrato, se dan la mano, nadie le puede agregar a ese contrato o sacarle. Ya está firmado, ya está. Y entonces él razona eso. Y Dios ya hizo ese pacto con Abraham antes de la ley, 430 años. Entonces lo lógico. Después lo histórico. Explica a sus oyentes el lugar que tenía la ley en la historia de Israel. Fue para un momento, fue hasta que cumplió su propósito. Es santa, es espiritual, pero ya fue, ya vino lo mejor. Aplica el argumento sentimental, le pide que recuerden su amor y su feliz relación en los días pasados. A mí me ha tocado tener, desgraciadamente, amigos que se han vuelto un poco
a la ley. Y una característica de los que hablábamos, con los que están ahí, es que pierden su amor, pierden su frescura, pierden su libertad. Ahora se hacen esclavos y se empiezan a mirar a ver si son santos, si cumplen, si no cumplen, si esto y si lo otro. Y entonces, cuando eso ocurre, sacaste los ojos de Cristo, los pusiste en vos. Y el argumento alegórico, que es cuando habla de que nosotros estamos bajo la libre y no bajo la esclava en cuanto a Sara y Agar. Entonces, estos 6 argumentos. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque siempre no, muchas veces hablamos de las obras y decir, pero Eduardo, algunos van a pensar que yo lo único que quiero es que nos acostemos en una hamaca paraguaya a tomar daiquiri y no hacer nada. Entonces, me tomé la libertad de buscar en la Biblia todas las veces que aparece la palabra obras y las distintas obras de las que nos habla la Biblia. Podemos estar sin obras, entonces la fe está muerta. Sin obras, la Biblia habla de sin obras en Santiago. Habla de las malas obras. Las malas obras, ¿quién las puede hacer? El creyente. ¿Puede hacer malas obras un creyente? ¿Puede robar? ¿Puede mentir? ¿Puede adulterar? Sí. ¿Puede fornicar? Claro que sí. Y el no creyente también las hace. Después la Biblia nos habla acerca de las obras de la ley, que esas son las que estamos viendo hoy. La Biblia también nos habla de buenas obras, y ahí otra vez tenemos que hacer una separación. La Biblia habla de las buenas obras en o para mí, y las buenas obras en Cristo. Acá ya tenemos un panorama un poquito más amplio en cuanto a las obras. Y entonces nosotros podemos decir, esto que estoy haciendo, ¿dónde encaja? ¿En qué encaja? Lo que estoy haciendo son obras, malas obras. Estoy robando, ¿dónde encaja? Y yo soy creyente, malas obras. ¿Sí? No, no hay opción. Pero si estoy haciendo buenas obras, pero las estoy haciendo para mi gloria, no para que Dios sea glorificado, a mí se me van a contar como heno, como hojarasca. No es una piedra preciosa. Cuando pase el fuego sobre esa obra va a desaparecer. Así que la Biblia nos habla también de las obras de la carne, las obras hechas con una mente carnal. Y ahí entran todas estas obras. Las únicas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son las obras en Cristo Jesús que dan gloria a Dios una vez que las hacemos. Esas obras que una vez que predicás, una vez que enseñás, una vez que servís, una vez la gente que está ahí dice, qué buen Dios es el que tiene esta persona, qué grande que es el Dios de esta persona, que esta persona lo muestra de esta manera. Glorifican a Dios esas obras. Y entonces esas obras son oro, piedras preciosas, con las cuales estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Podríamos entrar mucho más en todo esto, algún día quizás lo hagamos, pero más o menos tenemos un panorama de lo que son las obras. Ahora me gustaría aplicar lo que hemos estado viendo. Si bien yo no soy un pastor para decirles a ustedes lo que tienen que hacer, como en las predicaciones generalmente estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer después de dar una palabra. Hermanos, ustedes tienen que, o hermanos, ahora hay que, mi intención, o si ustedes están escuchando una enseñanza mía, lo que yo les voy a presentar es la palabra.
Mi intención es presentarles el cuadro y el Espíritu Santo les va a mostrar a ustedes, dentro de ese cuadro, cómo tienen que actuar, qué es lo que tienen que corregir, qué tienen que ver. Pues yo no tengo relación con ustedes, no sé, en el día a día, pero la aplicación, si bien es algo que siempre me costó en las predicaciones, aplicarlo, dar los ejemplos, yo espero que ustedes me ayuden con eso de la aplicación. Sin embargo, acá me tomé el atrevimiento. Primero, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Dios? ¿Y qué dice Dios que hizo en Cristo? Ese es el Evangelio. Yo en Cristo puse un sustituto para tu vida. Murió Él en lugar tuyo, ¿lo crees? Ese es el Evangelio. Te estoy diciendo lo que Dios dice. Y si le crees a Dios lo que Él hizo en Cristo, serás salvo. Si seguís creyendo constantemente, si seguís confesando su nombre. Entonces, viene el Evangelio. La persona tiene una mala raíz de nacimiento, un corazón de piedra. La persona necesita arrepentimiento y fe para alcanzar ese Evangelio. Una vez que eso ocurre, el Espíritu Santo renueva el corazón, viene a morar en el corazón de la persona y la persona ahora tiene la capacidad para entender el mensaje de Dios, que Dios es espíritu. Entonces, estando el Espíritu Santo, decodifica todo lo que la palabra de Dios nos trae y Él nos lleva a toda la verdad. Ahora ya estoy en Cristo, ya tengo una buena raíz, estoy enraizado en Cristo. Entonces puedo dar fruto, pero tengo que escuchar, oír con fe, porque ahora soy justo, pero el justo por su fe vivirá. Entonces, al oír con fe, yo voy a tener fruto. Ese fruto va a ser el efecto visible, va a ser la manifestación externa de lo que está pasando en mi corazón. Y si ese fruto externo, cuando los demás lo ven, qué buen carácter que tiene, gloria a Dios, qué buena servicio que da, qué buena enseñanza, qué buena predicación, qué buena, gloria a Dios. Si la gente glorifica a Dios, y es algo que nosotros también tenemos que intentar hacer, ¿no? Cuando una persona te dice algo que hiciste bien, decirle gloria a Dios. Es gracias a Dios que yo puedo hacer esto. Entonces, enseñarle a la gente a que lo glorifiquen a Dios por lo que vemos en otras personas. Entonces ahí ya está. El círculo está armado. Y constantemente escucho a Dios, lo que Él me dice, lo pongo por obra, y eso va a dar fruto, y ese fruto va a generar que otras personas glorifiquen a Dios por mi comportamiento, por mi expresión en la vida. Por otro lado, si no hay arrepentimiento y no hay fe, la persona, desgraciadamente, va a estar trabajando para generar algo, para estar bien con Dios, para que alcanzar a Dios de alguna manera. Y es lo que vimos hoy, por obras, obras de la ley. Y eso es sin fruto, no puede dar fruto. Entonces, lo visible, aunque parezca bueno, si no es en Cristo, es trapos de inmundicia, toallitas femeninas usadas. Por eso ahí tienen el siempre libre, pero es mentira, no es siempre libre, es siempre esclavizado a las obras. Una persona que trata de agradar a Dios por obras está esclavo, no tiene conciencia de hijo, está esclavizado a siempre hacer algo más para que Dios le dé, se agrade. Entonces, Gálatas, igual que Romanos, nos habla de la justificación en la fe. Ha sido revelada. Lo mismo le pasó a los Gálatas que a los romanos. El Evangelio les llegó y el mensaje es clave para ellos. Manténganse en la libertad con que Cristo los hizo
libres, no estén atados al yugo. Yugo es la enseñanza de los judaizantes, la enseñanza legalista. No estén atados al yugo de esclavitud. Estar atados a esa enseñanza es esclavizante. Y es otro evangelio. Y es muy claro Gálatas. Si alguien te predica otro evangelio que no sea el que yo te prediqué, sea maldito. Sea el predicador que sea que te lo esté dando, tenga renombre, tenga títulos. Si te está hablando de otro evangelio, considera ese mensaje como maldito, anatema. Cerrá tus oídos a eso. No seas insensato, no seamos estúpidos como los Gálatas que abrieron su oreja a otro evangelio y no al evangelio de Cristo. La respuesta del Pablo, entonces, es a la mala enseñanza judaizante de la salvación por Jesús, más las obras de la ley, es todo esto. Declaren los malditos, olvídense de esa gente, olvídense de ese mensaje, no lo escuchen, no le presten oído. Ahora que ustedes comenzaron por el Espíritu, van a terminar en la carne. Empezaron entendiendo las cosas de Dios espiritualmente. Ahora se olvidaron del Espíritu y están haciendo su vida en la carne. ¿Cómo se aplicaría esto a nosotros hoy en día? Siempre podemos tener el riesgo de terminar obedeciendo a la carne y no al espíritu, a la inercia de la actividad, a la inercia de hacer cosas y olvidarnos de parar un poco y escuchar lo que nos dice el Señor. Las intenciones de Dios son siempre la misma, que el justo por su fe camine. En Isaías creo que él dice, siempre le di una mano a este pueblo, pueblo duro, que andan en pos de sus pensamientos, divorciados de oír con fe la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana Gálatas nos está hablando de eso. Pablo nos está hablando de el ego siempre quiere tomar la posición de poder, el ego quiere reinar, pero en nuestra vida el que tiene que reinar es Cristo. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas? Yo se los dejo a ustedes. Cada uno de ustedes tiene una vida secular, una vida de iglesia. Que nada ni nadie te aparte del oír con fe, del oír y estar en Cristo y de apartarte de este evangelio, el evangelio de la libertad en Cristo. Entonces, el justo por la fe vivirá. Contra viento y marea. Se van a levantar vientos, se van a levantar tempestades en contra de este evangelio. Tan simple, tan profundo, tan liberador, que a veces cuesta creer que sea tan sencillo. Vamos a orar. Papá, te damos gracias. Gracias porque nos quitaste la venda. Gracias porque si vemos es gracias a vos. Si entendemos es gracias a vos. Si nos llega tu palabra a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla, es gracias a vos. Ayúdanos a hacer terreno fértil para que tu semilla caiga y nadie nos robe tu palabra. Que las situaciones de la vida,
no nos roben, que las presiones de la vida no nos roben lo que vos nos dijiste y que es verdad y que es un tesoro en nuestro corazón. Ayúdanos, ayúdanos a permanecer en esta vida que vos nos diste y ayúdanos a ejercitar el oír con fe, porque es ahí donde vamos a obtener la vida abundante, la vida tuya, la vida con mayúscula. Y queremos que esa vida fluya en cada uno de nosotros. Te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.